de tu inserción en el hombro, y aquí fijaros que el tendón iría de aquí a aquí, ¿eh? Esto es hueso en la zona de inserción, lo veis aquí que transmite ya poco. Aquí tenemos el deltoides, que es la estructura muscular que está por encima, aquí está la grasa y aquí está la piel. Es decir, esto está como muy ampliado. Fijaros que tenemos una rotura y podemos decir que es parcial, no afecta completamente. Es decir, se forma algo de hematoma y vemos que hay una parte íntegra del tendón. Esto es muy importante definir si es completa o incompleta la rotura. Aquí tenemos otra imagen, en este caso de la mano, en el cual podemos estudiar un tendón y ver, aquí tenemos las falanges del hueso, podemos ver cómo es la importancia de la rotura que tiene. Y si además intentamos hacer, o le decimos al paciente, nos va a ayudar mucho a definir si es una rotura completa o incompleta. A veces el tendón lo que tiene simplemente son como micro roturas o fisuras o lesiones dentro del seno del tendón que realmente ha tenido en el movimiento brusco que ha hecho, por ejemplo, el deportista, el paciente, pues ha roto algunas fibras y por suerte, siempre que sean en el interior del tendón, van a ser menos importantes. Insisto, cuanto más, igual que en el músculo, sea en la periferia, también más importancia va a tener. Una de las cosas que tenemos, porque a veces cuando hacemos ecografía, por ejemplo, sobre todo en el hombro, tenemos dudas y vemos esta imagen, nos queda duda, parece que sí, que hay una interrupción, parece una interrupción completa, y lo que hacemos es esto, es decir, cuando nosotros tenemos un tendón y creemos que está roto, lo comprimimos, simplemente como hacíamos con las venas, lo comprimimos. Como hay rotura, la zona de rotura del hematoma, pues lógicamente se deja es compresible, y vemos claramente que al comprimir, lógicamente, la rotura sí que era lo que estábamos viendo, y vemos que es incompleta, que solo hay una zona, lo otro queda como comprimido por nuestro movimiento y no hay que hacer una gran compresión. Claro, si lo que vemos es que el tendón está aquí y todo lo que tenía que llegar aquí hasta su inserción está completamente desflecado, con imágenes más o menos ecogénicas en su interior, pero el tendón además lo que hace es que parece que está grueso aquí, ¿no? Parece que venía y como que se hace como una especie de maza aquí, que es lo que pasa con una cosa que rompe. Se contrae, ¿no? Es decir, se queda el extremo separado y contraído. Por lo tanto, estos son signos que nos van a ayudar a saber que tenemos una rotura completa de este tendón. Fijaros aquí lo que decíamos. En cambio, la colección, el hematoma que vemos es incompleto. Nos ha quedado una zona de tendón respetada, aunque en este caso es una rotura de más del 50% y tiene importancia porque además llega hasta el borde del tendón. Aquí tenemos otra rotura completa. Fijaros lo que se produce. En este caso no se ha desinsertado completamente, sino que ha quedado una zona aquí rota, el hematoma, y otro trozo aquí como flotando, ¿le veis? ¿No? Es decir, aquí se ha producido una rotura completa del supraespinoso y podemos estudiar completamente la zona anecoica con pocos ecos que corresponde al hematoma. O bueno, en este caso, fijaros que a veces la distancia de los dos extremos es muy grande y tenemos que buscar a veces cuál es el extremo y dónde está cada uno de los extremos de la rotura del tendón, porque pueden estar ya muy retraídos ambas partes y la zona que está entre ambos ocupada por el hematoma, por la sangre más o menos organizada. La tendinitis o la rotura crónica del tendón, pues lo que nos va a producir es lesiones crónicas en el tendón, que lo vamos a estudiar luego del tendón. Por lo tanto, una de las formas de curación que tiene el tendón muchas veces, cuando ha tenido traumatismos de repetición, una tendinitis crónicas, o en este caso que estamos hablando de roturas, es la calcificación. Fijaros que la calcificación no tiene ninguna duda. Yo estoy seguro que esto estoy viendo aquí es calcio. Es una imagen hiperecogénica que da una sombra posterior muy clara. Estoy seguro que es una calcificación. Si sé que ese tendón ha tenido una lesión, además es un tendón que tiene estas características, como que está grueso, etc. Son signos que ahora veremos de tendinitis crónica. Y así ya hablamos, para ir acabando, de la tendinitis. La tendinitis es el sufrimiento crónico de un tendón. ¿Y quién no tiene una tendinitis? Porque es que pues prácticamente cuando no es porque haces un deporte, es porque eres un ecografista y tienes una tendinitis de hacer ecografías, o tienes una tendinitis de escribir muchas historias clínicas, o tienes una tendinitis, es decir, la afectación crónica al tendón es muy habitual, y realmente, pues hombre, cuando es necesario, pues pasamos a hacer resonancia, pero muchas veces con una ecografía somos capaces de verle. Si le ponemos cariño a la ecografía y hacemos una exploración detenida, somos capaces de diagnosticar. ¿Qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver engrosamientos del tendón. Para saber que un tendón está engrosado es a veces difícil. Yo no sé si un Aquiles
Mi Aquiles y el de cualquiera de vosotros que seáis runner no se parecen en nada. Yo soy un sedentario que debo tener un Aquiles atrofiado. En cambio, coges a alguien que hace carrera y tiene un Aquiles 5 veces más grueso que el mío. Es decir, que el Aquiles hay que intentar comparar lógicamente con el lado sano, muy importante. El tendón se inflama, digamos, tiene una hiperemia, se llena de vasculatura, incluso digamos que hay plasma que sale, y eso produce una disminución de la densidad. La tendinitis aguda se produce una disminución de la densidad y además hace que el borde del tendón, al estar con este contenido de plasma rodeándole, pues pierda los bordes y sean imprecisos. Luego se pueden producir hematomas, ya luego se puede producir edema más importante, y en las fases crónicas, pues lógicamente fibrosis y calcificación. Vamos a ver algunas imágenes. Fijaros en un dedo, fijaros que aquí estoy viendo el tendón, le estoy distinguiendo claramente, y el tendón, probablemente si exploro el del dedo de al lado, pues a lo mejor no hay mucha diferencia, pero tengo un signo importante, que es que tengo una colección, un edema alrededor, en este caso de la parte inferior del tendón. Eso es un signo de tenosinovitis. Ya sabéis que muchas veces no hay que separar la tendinitis de la sinovitis porque los tendones, sobre todo en la muñeca, en los dedos, van unidos a una vaina sinovial y va conjunto la afectación tanto de la vaina como del tendón. Bueno, en este caso, fijaros, tenemos un tendón, claramente hay zonas en las que, aun manteniendo la estructura fibrilar, tenemos edema, tenemos líquido, tenemos imprecisión, tenemos aumento del tamaño del tendón. Eso, en transversal, claramente, el sano y el patológico. Qué sencillo, ¿no? El sano tiene un grosor normal, por eso está sano. Es ecogénico, este está más engrosado, disminuye densidad, límites más imprecisos, aumento de tamaño, signos de tendinitis, en este caso patelar. A veces, sobre todo el tendón de Aquiles, como lo tenemos debajo de la piel, es que es como muy fácil de explorar, es decir, a veces se producen estos aumentos tan importantes de tamaño. Fijaros, este es el patológico, este es el normal. Claramente este tiene menor densidad, tiene como líquido, como edema, rodeándole incluso las zonas adyacentes por esta hipervascularización que tiene, y además tiene menos ecos, es más hipoecogénico por este aumento. Fijaros un signo que es tenue, pero hay que fijarse. Hemos dicho que cuando hay menos ecogenicidad, por detrás se tiene que haber, no es que yo solo lo vea, que a lo mejor aquí pusiste la pantalla más en negro. Bueno, por los tejidos adyacentes, la piel, etcétera, vemos que no. ¿Dais cuenta que hay aquí? Aumento de la transmisión. Porque aquí el edema hace que, digamos, reboten menos sonidos y se transmitan más detrás sobre el sano. Es decir, aquí hay aumento de la transmisión. Claramente es uno de los signos importantes que decíamos al principio. Bueno, a veces se producen estas afectaciones lineales o fisuras en las tendinitis, afectaciones más segmentarias. En este caso, una de las cosas que siempre hemos tenido mucha dificultad para ver son las fascitis plantares. Cuando han ido apareciendo, hemos ido teniendo ecógrafos de más alta frecuencia, en más definición, hemos sido capaces de distinguir la fascia plantar normal y compararla con la zona inflamada, que el paciente además dice que es que me duele aquí, pero no me duele aquí. Es decir, esto está claramente, podemos ver claramente la fascia plantar y ver el engrosamiento, el edema que se produce en la tendinitis. En este caso, lo mismo, aquí está la zona inflamada. Las articulaciones están rodeadas de bolsas sinoviales y como las bolsas sinoviales se llenan de líquido, pues son muy susceptibles de estudiar con ecografía. Todo lo que tenga líquido es muy fácil de ver para la ecografía. Por lo tanto, todo lo que sean derrames articulares, por supuesto que la exploración sigue siendo fundamental. Nadie quiere que nadie diagnostique un hemartos pero a veces la duda, o si tienes duda de si o no una articulación tiene un derrame, la ecografía te va a ayudar en la bursitis. En una patología frecuentísima en los pacientes, que es los quistes sinoviales y el quiste de Baker, que ya sabéis que además nos simula muchas veces patología de tipo tromboflebitis, pues en sus roturas los vamos a ver muy bien con ecografía, todo lo que sean las bolsas sinoviales. Fusiones claramente en las zonas del derrame, pues a lo mejor la exploración no es clara, pero con ecografía podemos verlo en cualquiera de los planos y cómo dibuja anatómicamente. Por eso es tan importante la exploración dinámica de la zona. A veces la colección que se forma tiene como ecos, ¿no? Esto parece como una especie de nevada en el interior de la colección, y esto es porque la sangre a veces nos produce esta forma de que se va coagulando y nos da esta presentación, a veces tan claras como esta,
una colección muy definida, estoy explorando la rodilla por detrás, la veo que además muchas veces casi que tiene una extensión que se mete dentro de la zona articular, cerca de la sinovial, pues, lógicamente muy fácil de diagnosticar un quiste de Becker. Esto es más complicado. El paciente viene inflamado, con edema en el tejido celular subcutáneo, con dolor, enrojecimiento. Y lógicamente el médico, bueno, a lo mejor esta paciente, normalmente son pacientes mayores, tienen esto que tendrá una varicotrombosis, porque aquello está muy inflamado. ¿Qué es lo que pasa? El quiste Becker rompe y suelta el líquido y se mete entre los tejidos adyacentes. Y es como un tejido como muy irritante, curiosamente, y le produce una gran reacción inflamatoria y vemos muy bien las roturas de los quistes de Becker. Vemos muy bien, esto es una cadera, aunque lo tendréis que imaginar y créeme que esto es la cabeza femoral y esto es el cuello femoral. Las colecciones de las, por ejemplo, de las sinovitis de los niños en la urgencia, la pediatría nos pide muchas porque sospecha que hay una sinovitis, es difícil de explorar. Con la ecografía ponemos el ecógrafo, vemos una colección en la sinovial adyacente. Para nosotros es bastante sencillo saber que estamos ahí ante una colección que, unido a la clínica, le ayuda al paciente, al pediatra a diagnosticar una sinovitis. Bursitis. ¿Cómo se ve una bursitis en ecografía? Pues bueno, lo primero es que el paciente le duele. Lo segundo que le explora bien, normalmente ni le pide una ecografía porque sabe que le duele, le toca y dice esto es una bursitis, clarísimamente le pone tratamiento, le infiltra, etc. Pero a veces nos piden una ecografía, vamos a ver una inflamación, un edema en la zona, lógicamente en este caso del trocánter mayor, aquí está el hueso, y de la zona de la bursa adyacente lo vamos a ver hipodenso. Acordaros que además tenemos la facilidad de poder poner el Doppler y ayudarnos a hacer el diagnóstico. Si en el caso, por ejemplo, estoy en una zona de un tendón que tiene una bursa sinovial importante, pues estoy haciendo un corte transversal aquí, esto es el deltoides a nivel del hombro, y veo un tendón rodeado con una especie de colección longitudinal, fijaros que bien lo vemos, el tendón y la vaina sinovial que lo rodea con contenido. Pues muy sencillo, además le decimos tumba un poco el brazo, vemos que el tendón se mueve perfectamente y que esto es una colección no en el tendón, sino alrededor del tendón. Esto nos da el diagnóstico. A veces hemos visto ya las calcificaciones que se producen dentro de los tendones en el fenómeno de curación. Grandes calcificaciones en este caso, fijaros qué gran calcificación tenemos aquí con su sombra sónica posterior. Colecciones en la zona, por ejemplo, de la bursa subdeltoidea, en patología del hombro, distinto tipo de colecciones en el codo, bueno, hay mucho tipo de... Lo de las bursitis o lo de las tenosinovitis o de las tendinitis en las inserciones. Todo, se utiliza a veces la palabra entesitis, es decir, una entesitis es la inflamación en una zona de inserción músculo-ligamentosa. Y esto, pues, por ejemplo, lo podemos ver, ponemos la ecografía y debajo necesitamos un traductor, eso sí, con muy buena resolución, muy cercana a la piel, fijaros que está debajo de la piel, podemos ver zonas de edema. Si además, bueno, pues nos dice que el paciente tiene ese dolor, que hace un movimiento determinado, pues le diagnosticamos de una patología en concreto. Bueno, podemos estudiar los síndromes de túnel carpiano y podemos ver los nervios y los tendones que van y podemos hacer un estudio tanto en longitudinal como transversal, de tal forma que podamos ver si en algún momento se encuentran comprimidos o si en el movimiento se produce una falta o una especie de choque, que es lo que explora lógicamente el traumatólogo cuando estudia esta patología. Fijaros que a veces las colecciones son muy grandes alrededor de los tendones, En este caso, ¿os acordáis de la imagen que veíamos antes de la sangre, ¿no? Siempre como esta especie de nevada y el tendón. Esto en dinámico lógicamente se ve mucho. Fijaros que esto aquí lo hizo un corte transversal y lo que vemos son los distintos tendones de la muñeca y una colección que rodea a todos, una colección hemorrágica rodeándolos. O procesos crónicos en los cuales es muy tenue, pero si os fijáis tenemos estrechamientos de los tendones por las sinovitis y podemos hacer un estudio del tendón en la zona previa a la zona de estrechamiento y a la zona posterior y si se producen engrosamientos o estrechamientos del tendón. A veces lo que vemos son lesiones quísticas, en este caso con un vaso muy cerca, metido en el cuadradito del Doppler para ver que no confundirnos que esto fuera otro vaso, otra lesión. Aquí claramente vemos que es una lesión quística. Y a veces lo que estudiamos es esto, es la afectación inflamatoria, las enfermedades inflamatorias, y podemos ver con esta técnica, se llama Power Doppler, que lo que no dice si es arteria o vena, sino lo que dice es si está aumento de la vascularización o no de la zona. Bueno, aquí tenéis unas lesiones de la muñeca, de los panus de la afectación desinflamatorias, tenosinovitis, inflamaciones de tendones, más o menos con líquido alrededor del tendón. Fijaros en longitudinal.
el tendón y cómo se ha producido unas colecciones importantes en todo alrededor del tendón, en las distintas partes anatómicas, también aquí en la zona retrocalcarina, a veces formaciones quísticas. Siempre que veamos una lesión hipoecoica con aumento de la transmisión, la veis aquí, la cometa por detrás, muy fácil para nosotros decir que es algo que tiene un contenido líquido, ¿no? En este caso en otra zona, bueno, distintas colecciones. Nada, esto lo pongo simplemente para que veáis cómo se ve una rotura de menisco con ecografía. Dices, no, no me voy a ver el menisco con ecografía, ¿no? Pero a veces exploras al paciente, le estás poniendo, normalmente cuando exploramos los ligamentos laterales, longitudinales, vemos, este es el menisco, este es el espacio articular, aquí los dos huesos, y aquí veis la rotura del menisco del fibrocartílago, que normalmente sí que tiene forma completamente triangular, y aquí tiene una rotura. No vamos a diagnosticar, pero si lo tenemos, le podemos mirar el menisco, no cuesta nada mirar. O ver colecciones, fijaros que aquí el menisco está íntegro, está completamente normal, está con su estructura ecogénica de fibrocartílago, pero lo que tiene es una colección por fuera del menisco. Bueno, yo siento porque la ecografía, verla así a palo seco, es un poco de nebulosa. Puedes dar la luz, Raúl, si quieres. Y bueno, un poco transmitiros que el conocimiento de la ecografía, como de todo, cualquier técnica, como la endoscopia, como cualquier cosa que haga un médico, la puede hacer cualquiera siempre que se entrene para ello. No hay que ser ningún... A veces sí que yo creo que con los de imagen nos tenemos que tener un poquito de imaginación, porque cuesta un poquito a veces verlo, pero yo creo que simplemente entrenamiento, y como todo el que entrena pues tiene esa capacidad para visualizarlo, y que realmente es una prueba que yo creo que es asequible y se puede hacer. Os vuelvo a poner la dirección del curso por si había algún despistado, para que estos días os descarguéis lo que queráis, hagáis el examen. Los créditos os lo comunicará Raúl, los que habéis tenido creo que más del 50%, ¿no?, de asistencia. El aprobado del examen lo tenéis ya hecho porque habéis sido aplicados. Y nada, que os bajéis libremente las charlas que tenéis en PDF. Si va a haber vídeo también, eso será más aburrido vernos. Y pues que los que habéis venido, que lo hayáis aprovechado, que no haya sido muy aburrido el curso y que algo haya servido. Y nada, muchas gracias. Nos vemos en la próxima guardia.